Buenas noches, alumnas y alumnos de la Escuela Bíblica. La verdad que este es un tiempo de mucha bendición para nosotros, que podemos aprender la palabra del Señor. En el grupo que tenemos de WhatsApp le pasé algunos pasajes que consideraba importante a la hora de tratar este tema que vamos a ver hoy, que es esta lección, que es la número 6 y lleva como título "Viva preparado, prepárese mientras espera al Señor". Y esta lección trata casualmente de lo que es el arrebatamiento, o sea, el evento que la iglesia espera, que nosotros como cristianos esperamos. Podemos decir que vamos a participar de una manera, porque si cuando suceda este evento estaremos, si hemos fallecido, o sea, si estamos, como dice la palabra, ahora vamos a ver la palabra durmiendo, si estamos dormidos, volaremos a la presencia del Señor. Resucitaremos primero, y si estuviéramos vivos, el apóstol Pablo dice aquí que seremos transformados y también participaremos de este evento. Como yo digo, tratar de explicar este tema en tan corto tiempo, la verdad que es muy difícil. Y es un poco, me pongo en el lugar del apóstol Pablo cuando tuvo que explicarle a esta iglesia que él fundó, y que solamente el primer contacto que tuvo fueron 3 semanas, y tratar de explicarle a estos creyentes nuevos, podemos decir, que todavía no tenían un conocimiento, algunos no tenían un conocimiento de Cristo, de lo que significó su muerte y su resurrección, o sea, el perdón de pecados, o sea, tratar de comprimir, podemos decir, la verdad que es muy difícil. Por eso vemos que el apóstol Pablo escribe esta carta para llevar tranquilidad, claridad, esperanza a los creyentes de Tesalónica. Vamos a compartir la lectura, le estoy invitando a que vaya a 1 Tesalonicenses 4, desde el verso 13, vamos a leerlo todo entero, el texto que teníamos de estudio, para después pasar a desarrollar este tema. Dice la palabra del Señor: "Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras". Como digo, un tema muy importante, la verdad que un tema que podemos decir el apóstol Pablo quería confirmar en los corazones de los tesalonicenses. Y por ahí capaz que ellos estaban haciendo la pregunta, o sea, ¿está bueno ser cristiano, convertirse a esta religión? ¿Está buena la esperanza? ¿Está bueno que Cristo haya muerto por nuestros pecados? Pero ellos, a medida que iban pasando el tiempo, y seguramente el apóstol había hablado con respecto a la segunda venida de Cristo, pero ellos tendrían dudas como muchas veces la tenemos nosotros. O sea, ¿cómo sucederá esto? ¿En qué tiempo será? ¿Estaremos vivos? Y ellos veían que la vida iba avanzando. Muchos de los tesalonicenses morían, algunos por causa natural, algunos otros morían a causa, también puede ser, de la persecución que vino sobre la iglesia. Y era como que el apóstol quería mantener viva esta esperanza. Y la verdad que este texto es muy importante para el cristiano, porque el cristiano tiene que estar preparado para estar este evento. Ahora vamos a ver unas palabras que se utilizan, y la verdad que podemos decir nos van a ayudar a comprender. Una de las palabras es dormir, o sea, el apóstol Pablo utiliza tanto en esta carta como en la primera carta a los Corintios, podemos decir en el capítulo 11, donde habla con respecto a la resurrección también de los que murieron en Cristo, utiliza esta palabra dormir. Y podemos decir, existe una similitud entre dormir y estar muerto, porque sabemos que el espíritu no muere. O sea, cuando utilizamos esta palabra, podemos decir, bueno, ¿qué similitud tiene estar dormido con estar muerto? Sabemos que cuando nosotros dormimos,
significa que es un sueño temporal, o sea que en algún momento nos despertamos, o sea, cuando nos acostamos a descansar y dormimos, pareciéramos, o sea, nuestro cuerpo, como decir, toma, o puede ser, tiene como la imagen de que estamos muertos, o sea, lo que nos diferencia, podemos decir, es que respiramos. Pero en la muerte, ¿cuántas veces nosotros nos hemos acercado, podemos decir, mientras velan a un ser querido o algún miembro de la iglesia, y parece como que estuviera dormido, y en realidad el cuerpo está dormido, porque el cuerpo está esperando ser resucitado. Porque sabemos que el espíritu, el alma del hombre no muere, porque sabemos que todo lo que nosotros vemos es temporal, pero lo que no vemos, dice la palabra de Dios, es eterno. Por tanto, nuestra alma y nuestro espíritu no mueren con nuestra muerte física. Ahora después vamos a ver un poquito los tipos de muerte. Como el sueño tiene su despertar, o sea, cuando nosotros mismos despertamos, también la muerte tiene su resurrección. Por eso que podemos encontrar este tipo de similitud. O sea, el cuerpo del creyente que muere, el cuerpo físico, o sea, pasa un estado, está dormido. Ya no está el espíritu está, dice, el espíritu vuelve a estar con Dios, como dicen, bueno, hay un pasaje en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, que habla con respecto a esto. Por eso vemos que encontramos una similitud. Otra similitud es que la palabra que se traduce dormido viene de la palabra, la raíz griega, keimai, que significa acostarse. Dice, y lo verdaderamente interesante es que esta palabra, es que la palabra resurrección, dice, es una palabra que se refiere solamente al cuerpo. O sea, cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de la resurrección del cuerpo, porque sabemos que el alma y el espíritu, el alma, no muere. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando del cuerpo. Y la palabra resurrección viene de una palabra griega que derivada del griego, que es anastasis, ¿no? Y significa, está formada por dos palabras, histemi, dice, y ana. Ana sabemos que significa, cuando juntamos estas dos palabras, o sea, histemi y ana, o sea, anastasis, significa levantarse o ponerse en pie. Y sabemos que solo un cuerpo, o sea, yo no hablo de mi espíritu que se pone de pie o de mi alma que se pone de pie, sino que hablo de mi cuerpo que se está poniendo de pie. Por lo tanto, mi cuerpo, al ser resucitado, si estuviera muerto, se va a levantar y se va a poner en pie. La Biblia enseña, bueno, que nosotros tenemos este cuerpo formado del polvo. Nosotros lo vemos cuando en el libro de Génesis también, cuando el Señor dice que toma del polvo de la tierra, ¿no? Y hace al hombre a su imagen y semejanza. En Eclesiastés capítulo 12, verso 2, hace referencia, dice, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y se refiere al cuerpo nuestro como el polvo. O sea, cuando nosotros miramos ahí esta palabra que utiliza el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses, él utiliza muchas veces la palabra tabernáculo o tienda, lo que significa, para nosotros hoy hablamos, sería una carpa, ¿no? Sabemos que una carpa no es una casa. O sea, cuando nosotros hablamos de nuestra casa, estamos hablando de una casa que tiene ciertas cualidades, podemos decir que es resistente, que está hecho de otros materiales. Pero cuando hablamos de tienda o hablamos de carpa, estamos hablando de algo que es temporal. O sea, es una habitación que nosotros tenemos por un periodo corto de tiempo. Y el cuerpo es una tienda frágil. Entonces, cuando se utiliza esta palabra, cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de esta fragilidad. La palabra griega para tabernáculo es kenos y significa tienda. O sea, cuando dice que este cuerpo o este tabernáculo, refiriéndose al cuerpo físico, digamos, muere, podemos decir, estamos hablando de esta habitación temporal. Por eso que nuestros cuerpos son extremadamente frágiles. Daniel fue otro de los autores que utilizó también la palabra dormir cuando se refirió a la muerte del cuerpo como un sueño. Era ahí en Daniel capítulo 12, verso 2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua.
Osea dice que el polvo volverá al polvo, es decir, el cuerpo, pero el espíritu va a Dios que lo envió. Y hay una palabra que nosotros utilizamos hoy en la actualidad y que viene de una palabra griega, que ahora lo vamos a mirar y la verdad que me pareció muy interesante, que es la palabra que usaban los primeros cristianos, le daban esta palabra a los lugares de sepultura, y viene del griego koimeterion, ¿no? Koimeterion, que significaba una casa de descanso para los extranjeros. Esa era la traducción de esta palabra. Que cuando se traduce al castellano, nosotros la conocemos como cementerio. O sea, cuando nosotros hablamos de cementerio, es el lugar donde vamos y depositamos los cuerpos de aquellos que han muerto. O sea, cuando nosotros fallece un familiar, lo llevamos al cementerio. Pero vemos que inclusive la raíz de la palabra cementerio significa que es un lugar para dormir. Entonces, por lo tanto, los cuerpos que están en el cementerio son cuerpos que están durmiendo, o sea, que están esperando la resurrección. Y habla, bueno, algunos para resurrección y vida eterna y otros para muerte eterna. Y esos cuerpos en un momento serán levantados por el Señor, bueno, en el momento de la resurrección. Cuando nosotros hablamos de muerte, podemos referirnos, o la Biblia toca tres tipos de muerte. Primero la muerte física, ¿no? La que nosotros conocemos, que es la ausencia de vida en este cuerpo, o sea, la separación del espíritu de este cuerpo terrenal. Esa es la muerte que nos podemos decir en la Biblia, una de las muertes que se menciona. Otra es la muerte espiritual. Para entender esta muerte espiritual, me gustaría que vayamos al libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17, cuando Dios le hace estas advertencias a Adán y Eva. Génesis 2, 16 y 17, lo leo, dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y nosotros vemos que ellos comieron de ese árbol, pero no murieron, no tuvieron una muerte física. El Señor decía, Dios les estaba diciendo: el día que prueben este fruto van a morir, pero se refería a la muerte espiritual. O sea, el día que comas ciertamente morirás. Y por ahí ellos pueden decir: comimos y no morimos, pero en realidad se estaba refiriendo a la muerte espiritual. Y la tercera muerte que podemos decir es la muerte eterna. Esta muerte nosotros la podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Entonces hablamos un poco de dormir, de lo que significa la palabra dormir. Hablamos de la palabra la muerte, ¿no? Como se refiere la Biblia, podemos ir a los tres tipos de muerte. Y ahora hay un pasaje, la verdad que muy, muy lindo y muy completo, en Primera de Corintios capítulo 15. Creo que me gustaría que ustedes lo puedan leer y leerlo varias veces, porque la verdad es un capítulo muy, muy, muy hermoso, muy preciso con respecto a esto. Es más, el título de este capítulo se llama La resurrección de los muertos. Es lo que hablábamos del cuerpo, ¿no? Del cuerpo que va a resucitar. Bueno, entonces el punto B, vemos que esta venida del Señor incluye a los creyentes que murieron en Cristo. La verdad, como decía, vamos a tratar de sintetizar un poquito, porque es un tema que da para hablar durante mucho tiempo. Como decir, es un tema que hay que profundizarlo, pero me gustaría, la idea de este estudio es que podamos tener una pequeña comprensión de todo lo que esto significa. Sabemos, bueno, que está descrito para nosotros la venida del Señor o el arrebatamiento va a ocurrir en un periodo de tiempo que es previo a la tribulación, podemos decir, previo a los últimos 7 años, podemos decir, de los sucesos del fin del mundo. Eso es conocido como la tribulación. Y previo a eso está el arrebatamiento, este evento que la iglesia, podemos decir, o la iglesia o el cristiano tiene que estar preparado.
Cuando nosotros hablamos de la presencia del Señor, sabemos que estamos hablando, por eso les mencionaba 1 Corintios capítulo 15, la verdad que no tiene, como digo, no tiene desperdicio. Hay varios pasajes que habla, por ejemplo, el 15.3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acá hay algo también para tener en cuenta. Fíjense que acá no habla de que Jesús durmió, sino que habla de que Jesús murió. O sea, su cuerpo físico murió. Dice, fue sepultado y resucitó al tercer día. Fíjense que cuando el apóstol habla con respecto a los cristianos, habla de dormir. Entonces está hablando diferente, o sea, habla de que este cuerpo físico pasa a un estado, podemos decir, de sueño, esperando el arrebatamiento. Estamos hablando de los cristianos. Y dice la palabra ahí con respecto a Jesús que Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero hay un orden con respecto a la resurrección, como hablábamos hoy que deriva de la palabra ponerse en pie. Dice la palabra más, ahí en el 1 Corintios capítulo 15, verso 20, más ahora Cristo resucitó a los muertos, primicia de los que durmieron, dice, es hecho. O sea, Jesucristo fue el primero en resucitar en un cuerpo glorificado. Por eso dice que Jesucristo es la primicia, es la primera resurrección ocurrida. Pero fíjese un poquito más abajo en el verso, a ver si lo encuentro, en el verso 23, dice, pero cada uno en su debido orden, está refiriéndose a la resurrección del cuerpo. Dice, Cristo las primicias, o sea, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y algunos dicen que estas primicias fueron aquellos santos que aparecieron en Jerusalén después de la resurrección de Cristo que está mencionado en los evangelios. Algunos dicen que esos solamente fueron unas primicias de la resurrección. Obvio que la primera resurrección fue la de Cristo, después dice las primicias, luego nosotros, habla el apóstol Pablo acá en esta carta de Corintios, capítulo 23, luego los que son de Cristo en su venida. Así que, como digo, este es un tema, la verdad, que cuando lo miraba es tan importante y tan lindo para poder entenderlo y comprenderlo o leerlo con mucha profundidad. Pero creo que vamos aprendiendo y vamos aprendiendo un montón de cosas con esta palabra. Y hay otro tema que habla con respecto a estas tres señales que van a tener llamado. Convengamos que esta resurrección, podemos decir que es la resurrección de los cristianos, porque el apóstol acá habla de los cristianos, dice luego, o sea, los muertos en Cristo, dice, pero ahí podemos hacernos la pregunta, ¿y qué pasó con los que murieron en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento? Ese es un tema que la verdad da para hacer otro video, pero quería decirle con esto, porque la verdad que lo estuve investigando y bueno, es como que empezamos con un poquitito y después terminamos con mucha información. Pero acá vamos a referirnos a nosotros, como diciendo, esta es la parte que nos interesa a nosotros los cristianos. O sea que vamos a participar en esta resurrección del cuerpo, estemos muertos en Cristo o hayamos resucitado, por decirlo, en ese orden. Pero vemos tres tipos de señales que van a ocurrir. Y dice, bueno, ahí vamos otra vez a la carta a los tesalonicenses. Dice la palabra en el verso 16, porque el Señor mismo, y habla, con voz de mando. ¿A qué se refiere esta voz de mando? O sea, el Señor va a dar la orden para que los cuerpos resuciten. Y me trae, podemos decirlo, podemos tomar el pasaje cuando Jesús se colocó afuera de la tumba de su amigo Lázaro y le dio la orden y le dijo, Lázaro, ven fuera. Bueno, eso es una voz de mando, o sea, la orden va a venir de Jesús. Después dice, con voz de arcángel.
Y sabemos que, bueno, la Biblia se está refiriendo acá a Jesús, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con esa voz potente, y después dice, con trompeta de Dios. Pero vamos un poco a la voz de arcángel, o sea, hay eventos, nosotros podemos ver que el anuncio, por ejemplo, del nacimiento de Cristo fue anunciado por el arcángel Gabriel, el arcángel mensajero. Como decía, nosotros en nuestra Biblia tenemos los nombres de dos arcángeles, el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Pero acá da a entender como que es el Señor, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, esa voz potente, esa voz poderosa, esa voz, podemos decir, que habla y lo que dice se cumple, porque es un mensajero directo de Dios. Y después dice la palabra con trompeta de Dios. Y lo quiero llevar a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Escuche lo que dice la palabra en esta visión de Juan que está teniendo en la isla de Patmos. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, menciona las iglesias. Fíjese que cuando el apóstol tiene esta visión, escucha una voz como de trompeta y esa voz era de Jesucristo. Porque dice, yo soy el primero y soy el postrero. Entonces vemos que también esta venida o este llamado que va a haber dando la orden de resucitar a los cuerpos, la está dando Jesús mismo. Hay un montón de pasajes, quiero que ustedes después lean porque no vamos a alcanzar a tocarlos todos. Filipenses capítulo 3, desde el verso 20 a 21. Fíjense, si quieren se lo leo rápido. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, con el poder que Él tiene, va a hacer que estos cuerpos, que son corruptibles, ¿no?, se vistan, como dice la palabra de Dios, de incorruptibles. O sea, cuerpos que no se estropeen. La verdad que es un tema, como digo, precioso, es un tema que da para hablar mucho, pero espero que este breve, podemos decir, este video les pueda entusiasmar a entender y conocer mucho más con respecto a la venida del Señor. Así que como cristianos nosotros tenemos que esperar, tener en cuenta estas tres señales que van a ser, porque si estemos vivos vamos a escuchar vamos a verlo al Señor, nosotros los cristianos vamos a escuchar la trompeta y vamos a ser transformados. Y como decía, todo lo que hace el Señor, como dice la palabra de Dios, es ordenado. O sea, hay un orden para la resurrección. Que Dios le bendiga, espero que puedan disfrutar. Y la verdad que hay más versículos yo estuve marcándolos, pero no nos da el tiempo para leerlo todo, porque le digo a algunos si quieren verlo, Juan capítulo 5, verso 28-29. También Jesucristo en Mateo capítulo 24-31 también menciona en su venida. ¿Sí? Y él dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, hay muchos pasajes que hablan con respecto a esto. Pero nosotros como cristianos tenemos que estar preparados. Que Dios le bendiga y bueno, nos estaremos viendo en la próxima lección.